es momento de presentar a nuestro invitado de este día. Él es el politólogo Germinal Muñoz Grillo. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Con usted hay temas interesantes que tratar. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias a ustedes y al público que nos pueda ver o que nos esté viendo, que se interese. Muchas gracias también. Feliz Navidad. Bueno, yo respeto y acepto eso y la celebro también, sí, pero no creo en ellas. Bueno. No hubieron tales Navidades. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo analiza usted, digamos, el año en la República Dominicana desde el punto de vista del manejo de la política, tanto del oficialismo, la oposición? ¿Cómo ve usted al día de hoy que ha sido el desempeño? Mire, yo doy clases en el Instituto de Estudios Superiores de las Fuerzas Armadas, también en la UAS, muchos años, y en una de las clases me preguntaron que para mí cuáles eran los 3 mejores gobiernos y los 3 peores. Yo digo, bueno, pero para mí ningún gobierno es bueno, como tampoco es bueno el Estado. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía de la mayoría de la gente, que se dan los gobiernos que se merecen, entonces yo le puedo decir a usted que los 3 mejores son Santana, Trujillo y Balaguer, porque fue lo que hicieron la República Dominicana y el Estado Dominicano. Los otros fueron más o menos parches, unos menos malos y otros más malos, pero no hicieron grandes cosas, pienso yo, desde el punto de vista de la constitución de una nacionalidad y de un Estado. Y los 3 peores pienso que fueron Báez, Lilis, Ulicero y Danilo Medina. Entonces, lo que se sale de esos cuadros, de mi óptica, este es un gobierno que para mí representa los intereses de la clase dominante como clase, no simple y llanamente como un representante común y corriente, como lo han sido todos, porque si no, no estuvieran en el Estado. De hecho, a Juan Bosch, que para mí tampoco nunca voté por él, ni siquiera después de la guerra, que me dieron a la guerra, voté por él, nunca me agradó. Pues, cuando no le gusta una cosa, le dan un golpe de Estado, ahora lo dan a través del Congreso y de la justicia, ¿verdad? Mira Perú lo que está pasando, bueno o malo, eso fue lo que la gente quiso. ¿Por qué carajo quitarlo, verdad? Como quitaron a la Dilma Rousseff y así. Bueno, pero ok, eso no viene al caso. Lo cierto es que para mí este es un gobierno que representa los intereses del bloque de clases dominantes, abiertamente, intrínsecamente, intuito persona. No lo era Danilo, era representante también de ellos, pero Danilo viene de la clase pobre. Este no viene de la clase pobre. Este representa directamente tanto los Arbajes, que de cuando yo era muchachito en la avenida Duarte, ellos tenían tiendas grandísimas. Los Arbajes, que es la esposa, ¿no? Pero mientras tanto, cuando yo era estudiante de la universidad y después de ser dirigente estudiantil, el padre de él ya era vicerrector de la UAS. En consecuencia, no tengo dudas de lo que es él. Y en segundo lugar, creo que es un gobierno al servicio de los Estados Unidos, de la política norteamericana para la región y para el mundo. No importa cómo el barniz que le den, para mí representa su teoría. Y la República Dominicana, desde que se fundó, bueno, desde antes, desde diciembre de 1821, que se proclamó la llamada independencia efímera, hasta hoy en día ha tenido 2 enemigos, Estados Unidos y Haití. Como lo tuvo durante la colonia, los que estaban aquí, que vinieron aquí, los negros que compraron, porque no lo trajeron. Los españoles no trajeron negros a América. Compraron negros a los franceses, a los ingleses y a los holandeses.
ni siquiera los portugueses, porque esa parte del oriente, de las tierras descubiertas por descubrir, pertenecían a Portugal. Sí. Y las que eran del occidente, entonces España, y se tiró esa línea divisoria por una decisión del Papa. Y eso se respetaba como decir la ONU ahora. Entonces, durante ese periodo que va del 600 al 800, poco más o menos, los dos enemigos de América, y especialmente de la isla de Santo Domingo, sin división en ese momento, eran los ingleses y los franceses. Todo el tiempo interviniendo e invadiendo a quitarle el oro que los españoles se llevaban de la isla de Santo Domingo y de América. Y si no, pregúnteselo a Francis Drake, y si no, después al que cogió a Jamaica y se la pasó a Inglaterra y se la quitó a España. Sí, con eso creo. Entonces yo pienso que este gobierno ha hecho un papel, como todos los gobiernos, la democracia representativa. Y todos los periodistas, todos, sin excluirlos a ustedes, todos los periodistas y los comentaristas y las personas que hablan en la televisión, los políticos y hasta el pueblo común y corriente, que son iletrados totalmente, mientras que nosotros somos quizás muchos iliteratos, ellos son iletrados, hablan mucho de la democracia como una gran cosa. La democracia es un medio, es un instrumento de la política para garantizar la reproducción de la dominación social del bloque de clases dominantes. En consecuencia, es una limitante de la democracia. De la libertad, perdón. Yo soy un hombre libre, esclavo de la libertad, porque yo ahora estoy hablando aquí porque ustedes me lo están permitiendo. Entonces, si yo fuera un hombre libre, yo pudiera decir, déjeme hablar, vengo a hablar, no se meta conmigo, porque somos ciudadanos con derechos fundamentales. Y todo eso está controlado. Entonces yo pienso que este gobierno, en ese sentido, ha hecho ese papel. La oposición se inscribe dentro de ese mismo modelo. Todos los partidos de oposición. Yo recuerdo que cuando yo era dirigente de la línea roja del 14 de junio, los contradictorios éramos González Espinosa, que tenía la responsabilidad nacional, y yo era el jefe del distrito. Asesoraba a los clubes, los sindicatos, la Federación de Estudiantes Dominicanos a través de Fragua, la UNER, y así sucesivamente, y teníamos una diferencia. Y yo recuerdo que en el 1977 yo me inventé un proyecto político, porque tú sabes que las leyes dominicanas prohibían que los comunistas tuvieran actividad pública y fueran reconocidos como partido. Entonces yo me propuse hacer un proyecto para sustituir una cosa que Juan Bosch había planteado en el 16 de agosto de 1973, antes de irse a fundar el PLD, que se llamó el Bloque de la Dignidad Nacional. Y González Espinosa y yo fuimos a representar Línea Roja a la Casa Nacional del PRD, y en esa reunión Juan Bosch nos entregó el proyecto a nosotros y a todos los que fueron, ¿verdad? Digo a nosotros, entonces ahí salimos González Espinosa y yo divididos, él defendiendo el proyecto de la nueva democracia, del gobierno de la dignidad nacional, perdón, y yo defendiendo mi proyecto, que era la nueva democracia. Salimos divididos. Entonces después nació el PRD, Juan Bosch abandonó la cuestión esa de ese proyecto, y en Línea Roja nosotros planteamos, bueno, vamos a participar en la elección del 78, y yo planteé fundar la UPA, la Unión Patriótica Antiimperialista UPA. Bueno, desde entonces la izquierda ha estado subordinada a los bloques de clase dominantes y no ha tenido un proyecto propio nunca ha tenido un proyecto, porque recuerdo que la UPA se inscribió la candidatura de este profesor de la UAS, Franklin Franco, como candidato a la presidencia, y González Espinosa logró que a través de la dirección de la Línea Roja retirarlo de la candidatura en el 1978, y se retiró, y después ese proyecto languideció, aunque participó en las elecciones del 82. En el 82
participó como Fafa candidato a la presidencia y Arturo Mejía como candidato a la vice. Bueno, yo pienso que el gobierno ha hecho su papel. ¿Cuál es el poder? El papel, impedir que las fuerzas que se oponen a la dominación y al bloque de clase dominante y al dominio del imperialismo norteamericano tenga crecimiento. Lo ha mantenido, como lo hicieron los otros. Balaguer lo hizo con el anticomunismo en los 12 años, después el PRD, Balaguer y el PLD y ahora el PRM, sobre la base de las leyes y las normas jurídicas establecidas que limitan esa posibilidad, porque, óigame, ¿usted cree que Pepín Corripio le va a dar cuarto a los comunistas para que le quiten sus bienes y su patrimonio? No, el gobierno que le da. Entonces la izquierda no tiene cuarto, no tiene dinero. Entonces no puede hacer campaña que le permita ganar. Ganábamos los sindicatos, lo dirigíamos casi todo, en los clubes, en los grupos estudiantiles, etcétera, pero no en los sectores que tienen posibilidad de decidir el poder. Entonces él ha hecho su papel, lo está haciendo y los yanquis lo aplauden. Entre otras cosas, no tomando en cuenta que el primer problema que tiene la República Dominicana es el problema de la inmigración haitiana. No es ni siquiera la delincuencia. Eso es secundario y lo podemos hablar si hay tiempo y ustedes lo consideran prudente un poquito más tarde. Pero lo que sí le puedo decir que el problema fundamental dominicano, él lo está manejando, haciendo una cosa y diciendo, mandando gente, pero tiene 3 o 4 cónsules vendiendo visa y tenemos la capital llena. Bueno, en el edificio donde yo vivo, que no dice nada. Claro. Vendiendo las visas y ya tenemos un 20 o un 30% de haitianos con visa. Danilo tiró un decreto, primero aprobó una ley y después un decreto para echar por el piso la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que los hijos de extranjeros nacidos aquí que estén en condición irregular o ilegal o en tránsito no son dominicanos. Entonces, este gobierno entonces está permitiendo todo lo otro. Bueno. Tenemos ahora un haitiano de origen judío, que es el dueño de la Tesaco, que era una compañía americana. Mira, ya estamos llegando. Yo no he hecho gasolina en una bomba Tesaco. Es lo único que puedo hacer. Sí, señor Muñoz, muy buena. Hasta ahí llega mi libertad. Muy buena. Usted sabe que el escenario político está interesante actualmente, porque vemos una oposición que de una manera u otra no está unificada todavía, o tal vez se espera para el próximo año. Pero ya todos salieron ya a las calles. Tenemos en el PLD a Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, y lo que se ve es que irá por el PRM el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Cuál usted cree que será el próximo escenario ya en el 2023? ¿Y quién usted cree que podría ser un posible presidente de la República? ¿Se queda el PRM o se queda el doctor Leonel Fernández o un Abel Martínez? ¿Qué puede pasar? No me cuento dentro de los dioses griegos ni romanos. Tampoco me cuento dentro del único Dios espiritual que se inventaron los judíos, tomando el único Dios material que Akenatón estableció en Egipto, es decir, Mon-Ra, el dios sol. Pero lo cogió nada más como algo espiritual. Como no me cuento entre ellos, no puedo predecir lo que puede ocurrir, entre otras cosas. Pero usted tiene yo lo voy a decir. Yo voy a decir. Lo que quiero decir más es. O menos, no, yo lo que voy a estoy chismeando. Entonces, chismeando filosóficamente. Entonces, como el mañana no existe, ni usted, ni yo, ni nadie va a predecir, porque los 3 se pueden morir. Sí. Y a lo mejor ninguno de los 3 sean. Puede venir una guerra. O quién sabe, intervienen Haití, los haitianos se desbordan para acá. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Es decir, usted no puede predecir el futuro porque el futuro no existe. Bueno, pero rompiendo mis concepciones filosóficas y buscándole una opción a la pregunta, le puedo decir que en principio la opción principal para ganar para mí debe ser
si se reelige el presidente. Pero, ¿por qué? Porque Leonel, que creo que es una opción saludable, tiene un techo que lo comprime mucho. De cristal. Yo no diría de cristal, tiene la izquierda en contra todavía. No ha podido romper ese bloque. La clase dominante se siente bien con Luis. No hay un motivo de riesgo para sus intereses para echarlo por la borda. Y el PLD, con las condiciones que tiene su partido y su gente toda, porque yo recuerdo cuando yo era dirigente estudiantil en la universidad, asesor de Fragua, Danilo Medina comía en el comedor de la UAS con 5 centavos al día. Y todos los PLDistas eran pobres y todos son multimillonarios. Yo era encargado de instalaciones y reparaciones de Codetel a nivel nacional hasta julio de 1978 y tenía carro. Y era el jefe de línea roja en el distrito. La gente de Codetel no lo sabía, claro está. Y yo salí en julio del 78, yo tenía carro y tenía casa. Ellos no tenían ni para pagar el pasaje para ir a la universidad. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo se hicieron buenos ricos? economistas. ¿Cómo se hicieron ricos? Buenos economistas. Tal vez ustedes supieron distribuir la mensualidad. No, ellos elaboraron la tesis que después que hizo tomarla, el de mantequilla. Sí. Tienen una fórmula que no era más que el dinero que se pagaba a través de los impuestos. Que los impuestos no los pagan ustedes ni yo. Nosotros, ustedes los periodistas y nosotros los abogados y politólogos, yo soy abogado, solemos decir, yo pago impuestos y lo decimos con así, muy duro. No, nosotros no generamos riqueza. Nosotros vivimos de la riqueza que generan los trabajadores que producen la riqueza, ya sea agrícola, ganadera o industrial. Nosotros manejamos eso o contribuimos a que eso se maneja y nos pasan una cuota de esa riqueza que no es devuelta al productor, que en este caso es el trabajador. Entonces de eso nosotros pagamos de lo que nos dan por nuestros servicios una cuota en impuestos al Estado y los ricos Pepín Corripio, uno de los hombres que más dinero paga de impuestos y él lo produce como instituto persona. No, las empresas que tiene, que no se lo devuelven al trabajador, se queda con ellos el que más impuestos paga. Entonces el que más decide sobre quiénes se quedan, él y los Vicini y 2 o 3 más. Quiénes se quedan y quiénes están en el gobierno. Entonces yo pienso que el gobierno, en ese sentido, lo ha hecho bien, porque también esos ricos quieren que la intervención haitiana se mantenga en el país, porque ese es su principal medio de negocio. No es Estados Unidos, no. Estados Unidos no le importa. Mira lo que le van a hacer a su propia empresa allá en La Romana. ¿Tú me entiendes? Puerto Rico para ellos eso no es tan importante ahora para Estados Unidos, pero sí lo es para Vicini, para todos los ricos de aquí. Entonces ellos sí saben que Haití es un medio, porque son 10 millones de gente que compran comida y compran ropa y compran esto y compran lo otro. A ellos no les importa ni la fusión ni la no fusión, ni esto ni lo otro. Su preocupación es hacer negocio. Entonces, si tiene un gobierno que más o menos un paño con pasta, ¿usted no le ha limpiado los zapatos alguna vez? Bueno, le pasan un paño con pasta. Eso quiere decir que si le van a cobrar 5 centavos por limpiarle los zapatos, nomás le cobran 3 centavos, porque es un paño con pasta. Bueno, pues este gobierno lo que da es un paño con pasta. Oye, profesor, usted hace un momentito dijo que la peor amenaza que tiene el país y este gobierno es la delincuencia y la migración haitiana. La migración. La migración. La migración. Sí, mire. Del punto de vista de mi filosofía, yo pienso que no debe haber frontera y que los hombres debían estar en libertad. Cuando digo los hombres, hablo de las mujeres también, claro está, para ir y moverse a donde quieran, siempre que puedan, ya sea nadando, volando, o caminando, o corriendo, o haciendo barcos o aviones, pero moverse. Pero mientras eso no sea posible, y los Estados Unidos impidan que tú ingreses, los europeos impidan que tú ingreses, los chinos impidan que tú ingreses, y todos impidan que tú ingreses, ¿cómo carajo
excúsenme la expresión, vamos a plantear que los haitianos se puedan mover con libertad hacia la República Dominicana, porque hay un problema fundamental. ¿Qué es el Estado? Hank Kelsen dijo que el Estado era un conjunto de individuos que dentro de los límites de un territorio se daba un gobierno. ¿Qué pasa? Que el conjunto de individuos es una nación. Entonces los elementos de la nación son el conjunto, todas las cosas que tienen que ver con la cultura, con la educación, con las creencias, etcétera. Y también por la raza. Entonces, si usted tiene una nación y tiene un Estado, y el otro tiene una nación y tiene un Estado, la fusión de los dos, miren lo que hizo los ingleses, se fueron de la Unión Europea, ya no la podían dominar porque los alemanes tenían mucho poder en alianza con los franceses, y los demás se fueron de la Unión Europea. Incluso nunca aceptaron que el que tenía una visa para ir a un país europeo pudiera entrar a donde ellos sin ellos autorizar el ingreso. Entonces, evidentemente, que no se le puede pedir a la República Dominicana esa masiva visita. Ahora se dice, indocumentados, incorrecto. Los periodistas, comunicadores, abogados y el pueblo vulgar, el común y corriente, para decirlo mejor, que habla de indocumentados, no, ilegales. Porque usted puede ser documentado y ser ilegal. Si usted va a Estados Unidos en un barco y se lleva su cédula dominicana, su pasaporte dominicano, su acta de nacimiento dominicano, usted no es indocumentado. Usted lo que no tiene es una visa. Usted está ilegal. Entonces, si un haitiano viene aquí y trae sus papeles, no se le puede decir indocumentado. Ahora, pero también, si tiene papeles y se le da una visa, y usted viola esa visa porque se le pasa el tiempo, lo botan de los Estados Unidos y de España. Si usted se la dan para estudiar y usted se pone a trabajar, se la quitan y lo botan de Estados Unidos. Si usted se la dan para trabajar en una empresa y se va a vender o cosas en la calle, en las aceras, como venden aquí en los semáforos, los haitianos que compran todo, o en un triciclo, que no son de esos haitianos, son de los haitianos que se están mudando para acá y hacen esos negocios, los traen de Haití para que entonces ellos se muevan en la calle. Además de eso, entonces viene el cruce de raza, que ahí viene otro problema. Mi esposa era una morena, dominicana. Duramos 53 años hasta que falleció. Tenemos 3 hijas. Y yo estoy orgulloso de mis 3 hijas. ¿Estamos claros? Bueno. Pero ya ellas no son blancas españolas puras, no son blancas puras. Tienen un 80% porque su madre era mulata también. Entonces, son mis sueños, esas mujeres. Y mi nieta, una sola nieta, son mis sueños. Entonces, ¿qué pasa? Ese no es el problema que está en discusión. La raza es la nacionalidad, es el Estado y la forma de gobierno lo que está en discusión. Y como nosotros somos capitalistas, estatistas, y estamos con la dominación de un grupo sobre otro porque no somos iguales, que eso es otra falsedad, decimos que somos iguales, mirémonos todos a ver si somos iguales. Entonces el problema principal que tiene la República Dominicana ahora mismo es el problema de la inmigración ilegal de haitianos, porque nosotros con que hayan, como se quiere coger como parámetro, o parangón para medir que hay venezolanos. Venezuela no es un riesgo para la República Dominicana, nunca lo ha sido, ni Colombia, ni México, ni Cuba. Eso vienen aquí temporalmente, de que se les resuelva su problema allá. Ellos se van para allá porque ya están mejor, son países más ricos que este. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Entonces, pero los haitianos es otra cosa, porque ellos dicen que esto les pertenece a ellos. Pero primero vinieron los negros que España compró. Los españoles se metieron con las negras, tuvieron sus hijos y comenzó una nueva nacionalidad. Sí. Los negros después, en el 1675, España cedió aquel pedazo, porque Francia invadió a España. Y para que se fueran de ahí, le cedió aquel pedazo y le cedió Luisiana a Francia, a cambio de salir de España. Y en el 1795, 100 años después, la cedió entera. Y nosotros nunca quisimos ser franceses.
como cuando volvimos otra vez a ser españoles en el 1808, 9, hasta 1821, sí, la reconquista. No, nosotros tenemos una cosmovisión y una naturaleza. No se le puede llamar a los haitianos indocumentados. Son ilegales. Porque algunos pueden, así dicen ellos cuando lo monten, con mi documento me montaron y me llevan. Y si tú tienes una visa de visita y tú te pones a vender en la calle o en un triciclo en la calle, ya tú has violado el motivo por el cual se le dio la visa, ya usted tiene derecho a votarlo. Se lo dieron por un mes, o por 2 meses, o por 15 días, como nos lo dan los americanos a nosotros. Porque nos dan 10 años, pero cada vez que vamos, nada más nos dan un mes, para estar allá o 2 meses. De que pasan esos 2 meses ya somos ilegales. Ya, mire, profesor, en el caso, veo que usted es un anarquista en los planteamientos filosóficos, sociológicos que hace. Y el concepto de democracia, no somos un país democrático, pero cuando usted ve epistemológicamente el concepto es poder del pueblo. ¿Es un mito? ¿Qué habría que hacer ¿Es alcanzable? ¿Qué habría que hacer para tener una democracia verdadera? En el caso nuestro. No hay democracia verdadera. Ya le dije ahorita, hace un ratito, si tuviéramos México, dijéramos, lo dije ahora, ¿verdad? Pero ahorita para nosotros es más próximo que ahora es más lejos. Digo, ahorita es más lejos, ahora es más cerca para nosotros, ellos es al revés. Bueno, ya le dije que la democracia es simplemente un instrumento, igual que ponerse una ropa, igual que tener un carro para trasladarse. La democracia existe y no es una utopía, es algo real. Pero la democracia está construida sobre base de normas jurídicas socialmente aprobadas por la autoridad competente para dictarlas y aprobarlas. En este caso el Congreso, o el Poder Ejecutivo, o el Poder Municipal, etc. Esas normas, quien tenga el poder es el que la aprueba. Por ejemplo, tenemos el Código Procesal Penal. ¿Usted cree que con ese Código Procesal Penal, yo era profesor de Derecho Procesal Penal en la UAS, muy poco tiempo, como 3 o 4 años. Y en el 2003, cuando eso se aprobó en el 2, pero en el 3, yo renuncié a la cátedra. Yo dije que yo no iba a preparar abogados para proteger y defender a delincuentes. Ese es un Código Procesal Penal de garantía de los derechos de los delincuentes y en perjuicio de las personas agraviadas por los delincuentes. Atención, país. Entonces yo pienso que si usted va a luchar contra la delincuencia, no hable como hablan los comunistas. Hablamos, ¿verdad? Diciendo, no, es la desigualdad social. Eso en el fondo es cierto, pero en los hechos es falso. En el fondo es cierto por la desigualdad que hay, pero en los hechos es falso porque cada acontecimiento tiene un motivo o una razón. Los ricos matan también, y no mataron al que era ministro de Medio Ambiente. ¿Quién lo mató? Un pobre. Uno que era pobre antes, pero ya no es pobre, y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque sus negocios quizá, lo mató y él admitió que lo mató. ¿Qué motivo es? Que lo decidan los tribunales. ¿Estamos claros? Pero yo pienso que la democracia es un instrumento para la dominación social. No importa quién tenga el poder. En Rusia hay democracia, pero restringida a algunas cosas. En China hay democracia, pero restringida. Y en Cuba también. Eso va a hablar lo que tienen un solo partido, que no es el caso de Rusia. En que Rusia hay más de uno. Pero, ¿y en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿quién elige al presidente de los Estados Unidos y al vicepresidente? ¿Los ciudadanos de la chusma americana? No. Allá no hay voto directo para presidente y vicepresidente. Es indirecto. Eligen delegados que después en noviembre o en diciembre, no recuerdo,
de cada 4 años, son los que deciden. Y por 2 veces en Estados Unidos, los que fueron escogidos para escoger a uno, después votar, cambiaron el voto por otro. 2 veces en la historia, pero puede ocurrir. Entonces aquí tenemos un voto directo, ok, un voto directo. Ahora, ¿cómo lo controlamos? ¿Quién tiene los medios de comunicación básicos del país? ¿Quién tiene la economía en sus manos? ¿Quién tiene los principales partidos como candidatos? Hombre serio. Yo recuerdo que hace 40 o 50 años la democracia era mejor aquí, incluso los 12 años Balaguer, porque los senadores eran los hombres de bien, que tenían más de 40 o 50 o 60 años en la comunidad. Los síndicos igual. Entonces los diputados y los regidores más jóvenes un poco. Y eran los hombres más respetados. Ahora son los que están con droga, los que están en números jugando la lotería, los dueños de lotería. Banqueros. Los banqueros, los que llaman banqueros. Yo no sé qué tienen de banco. Bueno, que se sientan ahí. Pero de banquero no es, eso no es un banco. Es un medio de fraude, porque lo que hicieron fue que Danilo, que controlaba el comité político del PLD a la muerte de Juan Bosch, y con Juan Bosch, porque ya Juan Bosch estaba retirado, pero era el presidente del comité político, quería que ese lavador que tenía aquí en la lotería aquí de la capital, Juancito Sport, le legalizaron todos sus juegos y legalizaron eso. Pero antes la gente, las mujeres pobres, tenían 4 o 5 personas a quien ellos le pasaban numeritos, hasta que aprobaron eso en el 1990 y pico. Pero la culpa se la echan a Leonel, pero Leonel no controlaba el comité político de 1994, que lo llevaron al comité central más o menos para esa época, hasta el 2002 el presidente del partido era Juan Bosch, pero el que dominaba la estructura del partido era Danilo. Él era el muchachito bueno que estaba en la cumbre arriba. Entonces yo pienso que no, que la democracia no es algo en sí mismo para la dominación social, sino un instrumento que es fabricado según los intereses que se muevan alrededor de él. Hay que traerlo de nuevo para acá porque usted maneja demasiado concepto, mucho conocimiento, y es disruptivo en los planteamientos que hace, no se parecen a los demás. Pero doctor, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, porque ahora yo voy a estar obligado a llevarme la cámara, porque me dijeron que era la mía. Entonces, no pueden ahora decirme que no, me la llevo. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. Parte del concepto de democracia. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.